Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en esta noche para continuar con nuestro estudio de Romanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien, todos estén bien allá desde la comodidad de su casa. Y les mando un fuerte saludo a todas las personas que semana a semana se están conectando conmigo y están siguiendo este estudio que hemos compartido ya a lo largo desde el inicio de enero fue cuando ya comencé. Y esa es la forma en la cual me ha dado Dios la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Y por medio de este medio de comunicación que es Facebook, pues hemos podido transmitir la palabra de Dios de una manera práctica, de una manera en la cual pues las personas, mis amigos, mis familiares, la familia de la fe se está edificando. Y pues gracias a cada uno de ustedes que me han hecho llegar sus mensajes, sus saludos, sus buenos deseos, sus palabras de ánimo, sus palabras de aliento. Dios los bendiga, gracias porque en verdad sin ustedes también, ¿verdad? Sin su respaldo en la oración, pues la verdad creo que no estaría aquí, ¿verdad? Pero Dios es bueno, grande es su misericordia y por su gracia es que puedo hacer esta obra que el Señor me permite. Esto es algo que ya tenía en mente desde hace un tiempito, pero ahora pues ya tengo la facilidad, los medios, el aprendizaje para poder transmitir de esta manera, para poder llegar a sus casas, ¿verdad? Y compartir con ustedes el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Así que ve abriendo tu Biblia, si tienes tu Biblia, vamos al libro de Romanos y vamos a ver el capítulo 4 de Romanos. Vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando. Hoy vamos a estar viendo ¿verdad? Esta parte de la fe de Abraham, la fe de Abraham, que es algo que en verdad, amigos y hermanos que semana a semana están conmigo, se han venido dando cuenta ustedes de cómo Dios nos ha dejado su palabra y cómo el Señor, por medio de todo esto, el Señor nos da la oportunidad de ir entendiendo y comprendiendo las cosas, ¿verdad? Todo lo que Dios nos dice en su palabra y la manera en cómo Dios, desde el capítulo uno que empezamos el capítulo 1 viendo, ¿verdad? Cómo empieza todo hablando acerca del deseo de Pablo, cómo él expresaba que estaba pronto para predicar el Evangelio, decía que estaba pronto, que estaba dispuesto, que estaba en deuda. Y él decía, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, no es lo que él transmitía, es lo que él decía. Y vemos cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios, cómo las buenas noticias, cómo las buenas nuevas del rey, ¿recuerdas la palabra Evangelio? Lo explicaba al principio de cada una de estas clases que comencé en enero. La palabra evangelio significan las buenas noticias. En este caso, los romanos de aquella época estaban identificados con la palabra evangelio porque cada vez que el heraldo, cada vez que uno de estas personas que llegaba para comunicar un mensaje del rey, se daba el comunicado y él decía, estas son las buenas nuevas del emperador. Estas son las buenas noticias del emperador del César, ¿no? Era el comunicado y pues toda la gente ponía atención. Entonces, cuando Pablo llega inspirado por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, dice, este es el Evangelio de Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano, Él es quien gobierna, Él es el Salvador del mundo. Estas son las buenas noticias, ¿no? Y por eso vemos en el capítulo 1, lo vimos, ¿no? Que Él decía, en el versículo 17, 16, decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y vemos, y ya lo vi y lo expliqué, y tú puedes ir a las demás clases ahí en el canal de YouTube, que es devocionales y más, así lo puedes encontrar, y ahí puedes ver cada una de las clases y los temas que ya he compartido desde el capítulo 1 hasta ahorita donde venimos en el capítulo 4, y ahí vamos a ver estas cosas y de ahí tú lo puedes encontrar y tú lo puedes estudiar y repasar como ya lo había explicado, ¿no? Entonces vemos cómo Pablo ahí dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Te decía cómo los romanos se jactaban de su poder. Ellos dominaban, ellos gobernaban el mundo. Como los griegos, ¿verdad? Estaban tan metidos en la filosofía, la ciencia, la sabiduría, yo pienso y todas estas cosas y pues para ellos era como que, ¿ah? Y en este caso, para los judíos, ¿verdad? Ellos querían, ellos no creían en sí, en Jesucristo, pero Pablo llega y introduce el Evangelio, introduce la palabra de Dios, movido por el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio llega a Roma por medio de los discípulos y vemos como el deseo de Pablo era ir a Roma. Entonces aquí en esta parte es donde vemos que ahora Pablo, por medio de la carta a los romanos,
está hablando todo el evangelio, está exponiendo la palabra de Dios. Y ahora nosotros, ¿verdad? Tiempo más adelante, en este tiempo de nosotros, en nuestra época, volvemos a dar lectura en la palabra y estudiando el libro de Romanos y nos vemos que la palabra es poder, es el poder de Dios. En ella hay poder, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hemos visto a lo largo de estos capítulos todo esto, entonces vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio. La semana pasada nos quedábamos, ¿no? En esta parte, daba un breve resumen, este, uh, respecto a lo que hablamos hace 3 semanas, ¿no? De este David, y vimos todas esas partes, ¿no? Como David, él creyó también, él creyó y fue justificado, él conociendo la ley, él sabiendo la palabra de Dios, él viendo todo lo que había sucedido, ¿verdad? Humanamente falló, pecó, cometió un delito, cometió cosas en las cuales él tenía que pagar conforme a la ley con la muerte, pero vemos cómo Dios lo confronta y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios antes de que te llame a juicio te va a venir hablando para que te arrepientas, para que me arrepienta. Nos va a llamar a cuentas el Señor, dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, si no me equivoco, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por nosotros. Entonces Dios llama a cuentas y por medio de su misericordia, en este caso lo vimos, Dios mandó al profeta Natán para comunicarle lo que estaba sucediendo, para comunicarle lo que iba a suceder. Y vemos cómo David se quebranta, se humilla. Tú puedes leer en la Biblia en Salmos 32, Salmos 51, cómo David expresa todo lo que él sentía, lo que él había sufrido, lo arrepentido que él estaba, y cómo incluso él le decía a Dios mismo, líbrame de homicidios, líbrame de seguir siendo la misma persona, líbrame, Señor, de ser la misma persona mala, perversa, líbrame, límpiame con hisopo y seré limpio, decía, ¿no? Entonces vemos de él mismo, David decía, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, ¿no? Entonces vimos todas esas cosas y vamos a seguir leyendo y vamos a seguir tomando lectura. Abre tu Biblia en el libro de Romanos y vamos a leer capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante para ir agarrando un poco de contexto, para irnos refrescando la memoria. Y ahora pues vamos a llegar a esta parte, ¿no? De todo lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura en Romanos capítulo 4, versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, fíjate qué maravilloso es esto. Esta es la justificación, ya lo expliqué en las clases anteriores. Cómo Dios nos declara inocentes por medio de que nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Entonces, eso, hermano, tiene que llenar tu corazón. Esa es una buena noticia, porque ya lo expliqué, y la Biblia misma lo dice, no hay ni siquiera un solo perfecto, no hay ni siquiera un bueno en esta tierra. Yo sigo pecando, tú también sigues pecando, pero ahora por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por medio de que Él derramó su sangre preciosa y por medio de que Él resucitó al tercer día, como está escrito y según las Escrituras, tú y yo somos declarados justos, inocentes, libres de culpa, libres de que yo tenga que pagar en el infierno. Dios vino, para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y por esa razón es que nosotros ahora comunicamos esta buena noticia. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, que dándonos a entender, ¿qué nos da a entender esto? Que una vez tú, una vez yo, que ya deposité mi fe en Jesucristo, ya Dios no me va a llamar a cuentas por esos pecados que cometí antes de Cristo. Esta es la buena noticia, amado hermano. Si tú entregas tu vida a Jesucristo, imagínate, eres un tremendo de los tremendos. Has matado, has cometido delitos, eres lo peor de lo peor, ¿sí?
y te encuentras y chocas con Cristo. Cristo viene, se te presenta porque Él está buscando al pecador. Nosotros, yo no lo estaba buscando. Él vino a buscarme a mí. Él me amó a mí primero. Él te amó a ti primero. Ninguno de nosotros, es más, si te pregunto y tú lo puedes comentar, si yo te pregunto cuántas veces te insistieron cuando te hablaban de la palabra de Dios, cuántas veces te invitaban a la iglesia, cuántas veces te invitaron a un estudio bíblico, a una reunión, cuántas veces hubo una persona que se preocupaba por ti, que oraba a Dios por ti, que intercedía por ti, clamaba por ti para que tú también llegaras al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús. Todos lo rechazábamos, pero Dios en su misericordia, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Él mismo, nuestro Dios mismo, porque nosotros estábamos muertos. Él mismo es el que provoca, el que produce, el que hace todo en nosotros. Él es el que hace eso en nuestras vidas. Yo no andaba buscando a Dios. En otras ocasiones he compartido cómo es que yo fui a parar a una iglesia. Pero imagínate esto, Dios te ama, por eso es que Él mandó a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a salvarnos del estado en el cual nos encontrábamos. Por eso vemos todo, que a lo largo de toda la palabra del Señor dice arrepiéntanse, vuélvanse. Y por medio de que nosotros, y gloria al Señor por aquellas personas que Dios ha usado para que ahora nosotros, ¿sí? Para que ahora nosotros podamos ser salvos por el sacrificio y por la fe que es en Cristo Jesús. Hubo alguien, una persona que se preocupó, que oró, que intercedió y que Dios en su tiempo te rescató, te salvó y te libró de la paga del pecado, que es la muerte. ¿No le das gracias al Señor? Es más, da gracias a Dios por que usó una persona para que te llevara el evangelio, para que hablara, sí, te hablara a tu vida, para que hablara a tu vida la palabra de Dios, para que Él te comunicara la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Entonces, sigamos leyendo. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les sea contada por justicia. Recuerda que todo esto que hemos venido viendo nos enseña que es por la fe, por nuestra fe en Jesucristo. Sí, versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Entonces, en este versículo 12 es donde vamos a retomar nuestra enseñanza desde el versículo 12 en adelante, porque vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de la fe de Abraham. Vamos a ver todas estas partes, la fe de Abraham. Vamos a estar viendo todo esto en esta noche para que entendamos, hermanos. Mira, ahorita que repasaba, estudiaba y le daba otra vez, como quien dice, ¿no? Este tiempo de meditar en su palabra, yo me quedo tan impresionado, digo, Señor, cuánta incredulidad hay en nuestros corazones. Yo hablo por mí. Yo conozco la palabra de Dios, yo sé la palabra de Dios, pero mi responsabilidad incluso es vivir lo que yo estoy predicando, vivir lo que yo estoy aprendiendo y aplicarlo. Eso es lo que ahorita en la iglesia en la cual me estoy congregando nos están repitiendo, nos están diciendo, nos están empujando a que nosotros, ¿verdad? No simplemente seamos conocedores, sino que también llevemos a cabo lo que estamos predicando, lo que estamos aprendiendo. Y siempre hay preguntas que nos hacen, ¿y cómo vas a aplicar lo que aprendiste en esta semana? Y es como que, wow, ¿no? Te quedas pensando y dices, es verdad, es ahí, ¿no? Y entonces meditando en todo esto y viendo la fe de Abraham, viendo cómo Abraham le creyó a Dios, fíjate, Abraham no tenía congregación,
no tenía hermanos en la fe, ¿sí? Abraham no tenía la iglesia, no tenía la palabra de Dios como tú y yo ahora la tenemos. No había en dónde iba a decir, ay, voy a aventarme mi salmito, ¿no? Voy a ver esto. No había nada de eso para Abraham aún. Pero él le creyó a Dios. Ahora, humanamente, Abraham también era humano, igual que tú y que yo. Pero él creyó al Señor, ¿verdad? Y por eso vemos lo que hemos aprendido, que le fue contado por justicia. Entonces, esto es tremendo, ¿verdad? Y el versículo 12 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fíjate, los judíos de los días de Pablo querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Era un orgullo para ellos. Pablo insiste, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que para tener a Abraham como padre, tú debes seguir las pisadas de la fe de Abraham. Tú tienes que seguir las pisadas de la fe de Abraham. Ellos, y verdad, y te lo vuelvo a repetir, una cosa es que tú conozcas y otra cosa es que lo creas y lo apliques. Los judíos conocían, se jactaban, pero no lo aplicaban, no tenían fe, pero eran muy religiosos. Y la religiosidad es lo que en verdad a veces hace mucho daño. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué fue lo que dijo él en la palabra del Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 39. Vamos para allá, amigos y hermanos que están con nosotros en esta noche siguiendo este estudio. Dios los bendiga. Gracias por su participación. Gracias por todo. Dios los bendiga y esperamos que podamos seguir juntos aprendiendo la palabra de Dios y que esto sea el inicio de muchos estudios más que compartamos juntos y ustedes y yo también. Así que Dios los bendiga y gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones y les hago la invitación para que sigan compartiendo este estudio. Dios los bendiga, gracias. Muy bien, Juan capítulo 8, versículo 39. Vamos a ver aquí esto. Tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo, ¿no? O sea, como que, ojo, hey, check this out, ¿no? Pon atención en este lado. Pongan atención en esta parte. Abraham es un ejemplo de fe. El mismo apóstol Pablo decía, sigan así, sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas así como yo sigo a Cristo. Síganme, vean mi ejemplo. Y así como yo imito a Jesucristo. Ahora, evidentemente, humanamente hablando, hermanos, yo te puedo fallar. Puede haber algo en mi vida que te puede desilusionar. No soy perfecto. No pongas tu confianza en ese tipo, de ese estilo, de esa manera en mi vida, porque te vas a decepcionar. No soy perfecto. Ahora, constantemente trato y vivo un conflicto internamente porque estoy atrapado en un cuerpo. Y eso cuando llegamos al capítulo 7 y 8 desde el 6, 7 y 8 de Romanos, vamos a entender todo esto. Vamos a darnos cuenta de todo esto. Pero cuando estamos muertos no sentimos, pero cuando estamos vivos, inmediatamente ya nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la traicionera. Por eso dice en el libro de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, ¿qué nos da a entender esto? Que se quieren manifestar, o sea, que quieren salir a la luz. Malas palabras, borracheras, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes ver la lista. Ay, no, pero si yo no soy así, ¿cómo de que no? También eres bien mal pensado. Piensas cosas malas. Yo a veces de repente, ¿verdad? Chocan los cables y digo, ay, 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 ¿qué está pasando con mis pensamientos? Como que andan muy lejos de aquí, ¿no? ¿Qué me está pasando? Ay, Señor, perdóname por lo que se me ocurrió. Perdóname por esta idea media loca. Perdóname, Señor. Ayúdame, Padre, porque, híjole, sin ti no puedo, ¿verdad? Pero aquí vemos que tenemos que seguir el ejemplo de la fe de Abraham. El ejemplo de la fe de Abraham. Si tú y yo, ¿verdad? Entre más conocemos, y eso era algo que platicábamos ayer, ¿no? En la reunión que tenemos, ¿verdad? En esta clase en la iglesia, platicábamos esta parte, ¿no? Y vemos, ¿no? Y había una pregunta y platicábamos, ¿no? Y decíamos, ¿sabes qué? En este grupo que estábamos ahí compartiendo, digo, ¿sabes qué? Pues la verdad a veces me falta fe, ¿no? Y pues ¿cómo puedo tener más fe? Y pues ahí dialogando entre el grupo de hermanos que estábamos, decíamos, pues, leyendo la palabra, teniendo tiempos de oración,
¿verdad? Y son prácticamente fundamentales. Estas dos, lectura de la Biblia y la oración, son fundamentales. A veces nos inclinamos más por la lectura que por la oración, o a veces nos inclinamos más por la oración que por la lectura, pero tienen que ir ambas de la mano para que den resultados, para que den resultados. Entonces yo decía, bueno, sí, es verdad. Dice la Biblia que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, para que en mí haga más fe, tengo que alimentarme, tengo que leer la palabra, tengo que escuchar la palabra para que mi corazón, ¿verdad? Para que mi alma se alimenten y haya esa confianza, esa seguridad en Dios y en su palabra. Ahora, Abraham la escuchó directamente, ahora tú y yo la tenemos en estos 66 libros que contiene la Biblia. ¡Qué bendición! Ahora, mi trabajo es de pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en la oración y también el tuyo. Entonces, empecemos nuestra lectura, ¿verdad? Fíjate, Juan capítulo 8, versículo 39. Vamos a ver para allá, para que veamos esta parte. Dice, respondieron y habló, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis, dice, y vosotros hacéis eh, lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿verdad? Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo está explicando. Y aquí en el versículo 12 dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. Qué tremendo es esto, fíjate. Antes de ser circuncidado. Luego, retomando el versículo, dice, retomando el versículo en Juan 8, fíjate, en esta parte, 40. Pero ahora procuras matarme, a mí que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjate, y si nosotros ponemos atención en estas palabras, este diálogo, Jesús les está haciendo una pregunta a estos fariseos. Les está diciendo, ¿por qué? Dice, ciertamente, dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Luego, versículo 43, aquí está la interrogante. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Luego dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Uno nacido de nuevo, hermano, es difícil de que él pueda entender y comprender lo que se le está diciendo. Alguien que ya nació de nuevo se goza, se deleita, glorifica y exalta el nombre de Dios. La Biblia nos enseña que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca, para que no vengan al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que esta venda funciona? Por medio de argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Pongo unos ejemplos. ¿Será que Dios existe? Pero si hay muchos dioses, ¿a cuál le creo? ¿A cuál creer? Bueno, si yo crecí desde pequeño creyendo estas enseñanzas que mis abuelos me transmitieron de generación a generación. Yo creo en el santo patrón fulano de tal. ¿Y ahora me hablan de esto? No, es que Dios está en todas partes. Si Jesús es Jesús, yo sí creo en Jesús. Argumentos. No, es que si me acerco a la iglesia, me van a empezar a poner todo un bunch de reglas. Todo un bonche de reglas. Me van a empezar a decir, no te vistas así, no vengas así, ponte corbata, usa saco, habla cristianoide, cambia tu forma de expresar,
Amén, aleluya, te levantas, te paras, te sientas, amén, y aleluya, te paras, te sientas, alzas las manos, te sientas, te hincas. O sea, puras reglas, pura religiosidad. Ahora, esto no es malo. No lo estoy diciendo que es malo, pero a veces caes en la rutina y lo haces por hacer para, como dicen los jóvenes, to show off, para impresionar, para que la gente te vea, pero no estás teniendo una convicción, una verdadera relación, una buena intimidad con el Señor. La gente usa sus argumentos. El diablo ataca por medio de sus argumentos. No, pues es que mira, fui a la iglesia y me dijeron híjole, no está. Yo casarme, tengo que casarme ante el civil, estar casado en el civil, y luego en la iglesia, no, pero si ya vivimos en la unión libre, eso es lo de hoy. Argumento, no, para ir otra vez a la iglesia y ese pastorcito me va a empezar a sermonear, ya cásate, estás viviendo en fornicación. No puedes servir así también si estás viviendo en fornicación, ¿qué te pasa? Híjole, no, ¿para qué me acerco a la iglesia? No, mejor no. Argumentos que usa el enemigo en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que no lleguemos a Dios. A otro argumento, te pongo otro ejemplo. Tomando la idea que estamos viendo ahorita, tomando otro ejemplo. No, pero pues como que nomás me tengo que casar con una chica. Y estar con ella toda la vida, qué aburrición. Cuando hay muchos en todas partes. Pues atarnos a una persona. No, pues eso como que no va, ¿no? Pues hay que experimentar, hay que conocernos, hay que ver si somos compartibles. Argumentos que usa el enemigo para que no vengas a los pies de Cristo. Pero cuando Dios en su misericordia hace que el poder de Dios se efectúe en tu corazón, te arrepientes, te doblegas, te entregas, caminas y ya no quieres vivir para ti, quieres vivir para Él. Gloria al Señor, ¿no? Espero ese sea tu caso y también que sea el mío, ¿verdad? Y la gente que está a mi alrededor me conocen perfectamente. Y la gente que está a tu alrededor también te conoce perfectamente. Entonces, y Dios que está viendo siempre todo nuestro caminar, que nos tiene como observados 24/7, ¿sí? Imagínate, está siendo grabado 24/7. Dios tiene todo en control, tiene todo el conteo y está viendo mi comportamiento. No me puedo escapar. No me puedo escapar. Hay una alabanza, ¿no? Dice que me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control, algo así, ¿no? Una canción muy conocida. Que se inspiraron en el Salmos 139, ¿no? Me tienes rodeado y tú la puedes cantar ahí en tu casa, ¿no? Yo no canto muy bonito, cántala tú mejor. Pero bueno, fíjate, continuamos con la idea. Versículo 43, y ahora vamos al versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son del diablo. Ustedes no son de Dios. Si fueran de Abraham, creerían y harían lo mismo que Abraham, seguirían sus pisadas. Dice, versículo 45, y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿No me crees? Luego dice 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios, no sois de Dios, no son de Dios. Una persona, ¿sí?, que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, que no tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, por más que le digas, ¿verdad? No va a hacer caso, pero es ahí donde entra nuestra fe también nosotros, que nosotros compartimos la palabra y dice que el sembrador salió a sembrar. Y otra también de nuestras seguridad y fe en Cristo es de que así como la palabra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, germinan la tierra, así es mi palabra, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que va a cumplir su propósito por el cual fue enviada. Entonces, ahí vemos esta parte. No nos cansemos de predicar el evangelio, no nos cansemos de hablar de Cristo, no nos cansemos de decir a la gente que se entregue a Cristo y se arrepienta de sus pecados y se convierta al Dios de dioses, a Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí, retomando otra vez en Romanos 4, vamos a leer el versículo 13,
para ir continuando con la idea. Entonces ya vimos el versículo 12 y ya lo expliqué un poco, ¿verdad? Y padre de la circuncisión para los que no son, no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Circuncidado. Ahora, el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fíjate qué tremendo es esto, ¿eh? Estamos viendo un punto muy importante a nosotros, los creyentes en Jesucristo. Lo digo, ¿por qué? Porque a veces desafortunadamente hay tantas sectas, hay tantas personas, tantos dogmas que los tratan de influenciar para judaizar a la gente, ¿verdad? Y desviarlos del verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este era el conflicto. Tú te puedes ver todo lo que pasó, ¿verdad? En todas las cartas, incluso en el libro de Colosenses, todo el rollo que ahí se había, los falsos maestros que se habían penetrado, y eso siempre abundan. Esos lobos siempre están viendo, ¿verdad? En donde haya ovejas para ir a devorárselas, ¿no? Entonces aquí el versículo 13 nos da esta cosa, este detalle muy importante, porque no por la ley fue dada a Abraham, no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En el tiempo que Dios le comunicó esta promesa a Abraham, no había ley. No estaba nada de esto aún todavía escrito en piedra, como así se dice, ¿no? Fíjate, la ley no fue dada hasta 430 años después de Abraham. Y esto lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Gálatas 3:17, te lo voy a leer. Apúntalo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. 430 años después, o sea, 430 años, ¿verdad? Fue el periodo en el cual se desdió la ley, pero antes de ese tiempo Abraham no había ley todavía. Fue una promesa incondicional de gracia, y la cual fue recibida mediante la fe. Entonces, qué dato tan importante. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. La expresión, fíjate, heredero del mundo significa que iba a ser el padre de los gentiles creyentes, así como de los judíos. En este tiempo, Abraham es sacado de Babilonia, ¿sí? Él es cuando Dios se le revela, ¿verdad? De allá de Mesopotamia, sale de allá, de la tierra de Ur de los Caldeos, sale, es llamado, es seleccionado, es escogido, atiende al llamado, va caminando en fe y Dios le empieza a dar, a comunicarle su palabra. Y Abraham empieza a responder a lo que Dios le estaba diciendo. Qué hermoso es esto, amado hermano. Y esto, fíjate, Abraham prácticamente era un gentil también. Dios lo está sacando, lo está escogiendo para que por medio de él empiece la nación de Israel y por medio de él venga lo que viene siendo el Salvador del mundo. ¿Qué bendición es esto? Sí, qué maravilloso es esto. Ahora, retomando en el versículo 14 de Romanos 4:14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es como que diciendo, pues qué injusticia, qué injusto, ¿no? Los que son de la ley, pues son los únicos, son los que gozan de los derechos, son los que gozan de los privilegios. Y no es así. Sí, la fe es fíjate, la fe es un asunto de creer, mientras que la ley es un asunto de hacer. Por eso en este punto, en este punto está diciendo que es por fe y está explicando que porque si los que son de la ley son los herederos, pues van a resultar la fe y la promesa queda anulada. O sea, quiere dar a entender de que pues no hay promesa. Pero pues esto no es así. Esto no es así. ¿Por qué? Porque todo, te lo vuelvo a repetir y lo vas a seguir escuchando, es por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios.
Fe en lo que ya está escrito. Fe en los 66 libros de la Biblia que están escritos. Sí, ayer nuestro hermanito de la iglesia, Nate, nos hablaba un punto muy importante del Levítico. Me llama la curiosidad, ¿no? Decía, en Levítico aún también puedes encontrar que Dios está hablando. Y digo, pues sí, es cierto, ¿verdad? Pues Dios está en todas partes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está Dios, Jesucristo. Y ahí están, ahí hay palabras, ahí hay verdades. Por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, la fe es el asunto de creer, mientras que la ley es un asunto de que tienes que hacer, tienes que hacer. Y Abraham, ¿qué fue lo que tuvo que hacer en ese momento? Solamente creer, solamente creer. Y por eso vemos más adelante que se le dio la señal de la circuncisión y ya lo expliqué un poquito acerca de todo eso. Entonces, fíjate este punto, la promesa sería entonces inválida, por así decirlo, porque estaría basada en unas condiciones pues que nadie podría hacer. Nadie. Si ahorita te hiciera esta pregunta y tú eres honesto, y tú eres honesto, y yo soy honesto, y esto queda entre tú y Dios, entre yo y Dios, y medita en esto. De los 10 mandamientos que tú y yo conocemos, ¿cuántos de ellos rompiste el día de hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos quebrantaste el día de hoy? Está difícil, ¿no? No mentirás, no darás otros dioses, ¿cuál es el otro? No codiciarás, etcétera, etcétera. No cometerás adulterio, ¿te das cuenta? No usarás falso testimonio, ¿te das cuenta? Tronamos el examen. Nos ponen una F inmediatamente, un cero, ¿verdad? No podríamos, pero mediante la fe que tenemos en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente. Gloria al Señor. ¿No le das gloria a Dios? Gloria a Dios porque Él lo hizo todo por amor a nosotros, los escogidos, por amor a ti, por amor a mí, por amor a las personas, por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, para todo el mundo. No todos atienden al llamado. No todos quieren entregar su vida a Cristo. No todos, porque no es de todos la fe. No es de todos. Gloria a Dios que para ti, para mí sí. Y si, como te lo vuelvo a repetir, sigamos predicando el Evangelio para que las personas, así como tú y yo, lleguemos al arrepentimiento y nos convirtamos a Dios de todo nuestro corazón. Si te pregunto otra vez, ¿cuántas veces la persona que te predicó el Evangelio estuvo insistiendo? A lo mejor estuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, pero estuvieron detrás de ti y te llevaban en oración, pedían oración por ti, y así te entregaste a Cristo hasta que el momento que dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia. Hasta el momento que tú solito pasaste al frente a recibir al Señor con una convicción en tu corazón. Yo recuerdo un hermano, ahorita me estoy acordando de eso, en la congregación, en la iglesia donde me congregaba. Este hermano fuimos a visitar a su familia, a su casa. Uno de ellos, de sus hermanos, tenía depresión, estaba muy mal, necesitaba ayuda. Y pues yo y mi familia fuimos y estuvimos con ellos. Nuestro pastor en aquel entonces también estaba apoyando. El chiste que estábamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y a su hermano, pues el Señor, no, y no, yo no quiero recibir al Dios, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pero iba porque pues tenía que apoyar a su hermano, ¿no? Su hermano sentía un consuelo en su corazón. Pero me acuerdo de esto, fíjate, muy curioso. En ese momento estábamos en la iglesia, había adoración, había alabanza, había oración. Y en ese momento preciso, pues los niños pasaron al frente a entonar un canto, a cantar, a adorar a Dios. Y en ese momento estos pequeños están alabando a Dios, no recuerdo la alabanza que estaban entonando, pero fíjate, ese señor, por medio de eso, caminó hasta el frente y a todos enfrente, todos dijo, ¿saben qué? Yo quiero recibir a Cristo. Entregó su vida a Cristo.
Pero hubo un tiempo en el cual se les estuvo hablando, se les decía, y pues el testimonio impactante, ¿no? Ver a niños adorando a Dios y uno que ya está más grande como que pues se le hace como que, ay, no levanto mis manos, nada de eso. Pero los niños lo hacen en todo su corazón. Entonces Dios usó a los pequeños para ablandar el corazón de esta persona, pero Dios usó su palabra primeramente, porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Fíjate qué hermoso es esto. ¿Cuántas veces nos estuvieron hablando, insistiendo? Gloria a Dios, gracias Padre, por aquellas personas que nos hablaron la palabra de Dios, que incluso nos llevan en sus oraciones hasta el día de hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, fíjate, el versículo 15, Romanos 4:15, sigamos leyendo. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos a explicar esta parte en este sentido. Vamos a ir explicando esto. Fíjate, la ley produce la ira de Dios, no su bendición. Fíjate, en cuanto la riegas, la pagas, ¿sí? Así es, ¿no? En este sentido. Si la ley produce la ira de Dios, no su bendición, condena a aquellos que dejan de guardar sus mandamientos de una manera perfecta y continua, ¿sí? Fíjate, y por cuanto nadie puede hacerlo, todos los que están bajo la ley, entonces están condenados a muerte. Por eso David expresaba esto, ¿verdad? Por eso David dijo, bienaventurado, bienaventurado. Dice, aquel varón a quien el Señor no culpa de pecado, porque la ley está, como dicen los chavos, ¿no? Está difícil, está cañón, ¿no? Pero David expresa, bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado, bienaventurado. Entonces nadie podría hacerlo, ¿verdad? Nadie podría. Nadie, por eso es por fe. Nadie podría hacerlo porque entonces todos los que no lo logran, pues están condenados a muerte. Pero luego dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Fíjate, transgresión, ¿qué significa transgresión? Transgresión significa la violación de una ley conocida. ¿Cuántas, te voy a poner el ejemplo en este día, cuántas transgresiones no violaste el día de hoy? A ver, escudriña tu corazón, escudriñate a ti mismo. Dice el Señor, dice en el salmista, ¿no? Dice, escudriña mi corazón y ve si en mí hay caminos de perversidad. Y dice en Corintios, examínense a ustedes mismos si es que están en la fe. Pongamos un ejemplo, ¿no? Vas manejando y te llevaste al rojo. Eso es una transgresión. ¿Sabes que llevarte el rojo está mal? Pero pues a ti no te importó y te lo llevaste. No te importó. Eso es una transgresión. La transgresión significa la violación de una ley conocida. ¿Sabes que el llevarte el rojo es causa de que si está el policía, te detiene, te da una multa? Pero pues a veces no nos importa, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos, pero simplemente fue el primero que se me vino a la idea, ¿no? Pero como en este caso yo simplemente soy un medio de comunicación que Dios usa, pero el Espíritu Santo ya te está hablando de tu corazón. Y te está mostrando tal vez esos detalles que a mí también me empieza a mostrar, ¿no? Entonces, fíjate, la transgresión significa la violación de una ley conocida. Pablo no dice que donde no hay ley, no hay pecado. Un acto puede ser inherentemente malo, incluso si no hay una ley contra de él. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, fíjate, un acto, algo que tú cometas, aunque no haya ley, ¿sí? Uh, Tú sabes que es malo lo que estás haciendo, aunque no haya una regla, aunque no haya una ley. Te pongo un ejemplo, para que más o menos demos la idea. ¿Cuántas veces no hemos visto lugares baldíos, por así decirlo? Y hay un señalamiento que dice que pues que no, ahí no tires basura, que ahí no vayas y pues arrojes todos los desechos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es que es un baldío, ¿no? Ahí está la prohibición. Pero llegas por otro lado y está baldío el lugar, está solo. Tú ya sabes que no tienes que hacer eso, ¿verdad? Aunque no haya letrero. Estás consciente. Estás consciente. Aunque no haya un señalamiento, estás consciente de que no tienes que hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces un acto puede ser inherentemente malo, incluso si no hay ley en contra de él, pero viene a ser transgresión
cuando aparece una señal dando alguna indicación de precaución, dando una señal de precaución, una indicación de precaución. Entonces, fíjate en todas estas partes, ¿no? Cómo lo vamos viendo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso desde el inicio no había ley, pero el simple sentido, el simple instinto de maldad que ya había en el corazón de Caín, lo llevó a cometer el primer homicidio en la Biblia. ¿Entiendes? Aunque no había ley, Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Que no hiciera lo que estaba pensando hacer, pero él ignoró. Y él fue el que asesinó, él fue el que cometió este delito. Qué tremendo, ¿no? Entonces, continuemos con nuestra lectura. Versículo 16. Dice, por tanto, por tanto, viendo estos detalles que ya expliqué, ahora entramos en esta parte, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Este por tanto hace una transición, hace un cambio, hace como que, ok, vamos a lo que es por fe, para que sea por gracia. Fíjate, porque la ley produce la ira de Dios y no su justificación. Dios determinó que Él salvaría a los hombres por la gracia por medio de la fe. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Dios otorga vida eterna como un don gratuito a nosotros los pecadores por un acto de fe. Por un acto de fe. ¿Lo merecía yo? Yo no lo merecía. ¿Lo merecías tú? Tú tampoco lo merecías. Pero por la fe en Cristo Jesús, ahora obtenemos esta vida eterna. Gloria a Dios, ¿no? Esta es la buena noticia, amado hermano. ¿Sí? Esto es para todos. Por eso dice que de tal manera nos amó Dios. Dios amó al mundo. Qué tremendos todas estas partes que estamos viendo y analizando en esta noche. Versículo 17 de Romanos 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Ahora Pablo vuelve a citar Génesis 3:17, Génesis 17:5, ¿sí? Como un paréntesis para retomar la idea de que vinimos viendo la fe de Abraham, ¿sí? Vamos a ver qué dice Génesis 17, versículo 5. Vamos para allá. Génesis 17, versículo 5. Estas partes, hermanos, son maravillosas, ¿eh? Increíble cómo Dios nos habla y nos explica todas estas cosas. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, padre de multitudes. Te he hecho padre de multitudes. Ahora, Pablo vuelve a hacer esta cita, ¿verdad? Para recordándonos que la salvación es para todos, no solo para el pueblo de Israel como su pueblo terrenal, sino para todos. Por eso dice, le cambió el nombre, sino que por padre de muchedumbres de gentes, o sea, para todos. Por eso te vuelvo a repetir, siempre ha sido por fe, por fe, por fe. Luego dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Entonces, ¿recuerdas la parte que dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia? Bueno, fíjate, aunque Abraham y Sara no estaban físicamente muertos, ya estaban pasados de edad y no podían tener hijos. Y no podían tener hijos. Por eso aquí dice delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham, cuando Dios le está dando esta promesa, él dice, amén.
Amén. Abraham creyó. Amén, Señor. Amén. Lo que se dice, lo que tú has dicho, yo lo creo. Eso es. Qué tremendo, ¿no? Ahora, eso, hermanos, tiene que despertar en nuestro corazón la convicción de creerle a Dios y pedirle perdón si en nuestro corazón hay incredulidad. Yo lo reconozco, que hay áreas en las cuales sigo trabajando en mi vida y le pido a Dios ayuda. Pero Dios no es como tú y como yo. Lo que Él dice, Él lo cumple, Él lo promete. Nosotros, ¿verdad? Nosotros sí fallamos. Rompemos promesas. No cumplimos promesas. Pero Dios sí. Porque sus palabras, ¿verdad? Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Ahora, Abraham ya estaba viejito. Ya no podían ellos tener hijos. Ya toda esperanza se había terminado. Se había expirado. ¿Sí? Pero fíjate, ellos ya estaban pasados de edad, no podían tener hijos, pero chécate esto. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Por eso Abraham creyó, por lo que Dios le dijo. Yo me podría preguntar, híjole, pues, ¿cómo le va a hacer Dios? Eso es lo que siempre nos preguntamos todos, ¿no? Pues, ¿cómo le va a hacer Dios? Bueno, pues ese no es mi trabajo. Mi trabajo es creer en lo que Él ya me dijo. ¿Cómo le va a hacer? Pues Él va a mover cielo, mar y tierra y Él lo va a llevar a cabo. Qué tremendo es eso. En la misma palabra nos dice, ¿quién estorbará al Señor? ¿Quién puede estorbarle en sus planes? No hay nadie que lo detenga. No hay nadie. Entonces, fíjate cómo vamos viendo esto. Versículo 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Fíjate, él creyó, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí Pablo, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da a entender lo siguiente, describiendo la fe de Abraham para explicar cómo es la fe del Evangelio. ¿Cómo es la fe del Evangelio? Vamos a Hebreos 11.6. Vamos para allá. Apúntalo, Hebreos 11.6. Hebreos está al lado derecho de Romanos en tu Biblia. Tu mano derecha lo vas a encontrar. Hebreos 11, versículo... ¿Cuál te dije? Estás poniendo atención, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y versículo 6 de Hebreos 11 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la clave, esta es la fe del Evangelio. El que dice sin fe es imposible que agrades a Dios. ¿Abraham agradaba a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque él creyó. Él le creyó a Dios. Él le creyó. Ahora vamos a Santiago. Más dale al lado derecho. Santiago 1, 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sí, echado de una parte a otra. Dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, la fe del Evangelio es creer, ¿verdad? Como ya lo vimos en el Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, y aquí nos da otra parte, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Te podrías imaginar a Abraham, no, pues ya estoy pues ya estoy bien, ya estoy mayor, pues ya no puedo. Mi esposa, pues no se diga. No, pero sí le creo, sí le creo. No, pero es que mira la realidad de las cosas. No, pues no. Es triste la situación mía. ¿Quién va a ser mi heredero? No, pero yo sí le creo al Señor. Claro que sí. Y de repente la esposa, no, mira, viejito, que ya no podemos. Sí, cierto. Eso es lo que está dando a entender, pero Abraham no fue así en su manera de pensar en este instante. Él le creyó a Dios. Él dijo, amén, amén. ¿Ves esto? Humanamente hablando, ¿sí? Humanamente hablando, ¿sí? No había posibilidad alguna, pues, de que ellos tuvieran bebés, ¿no? De que ellos tuvieran al hijo de la promesa. Pero contra toda esperanza humana, Abraham creyó en esperanza, tal como Dios lo había prometido. ¿En dónde? En Génesis 15:5. Te lo voy a leer. Génesis 15:5. Génesis 15:5. Génesis 15:5. Dice, y si lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Humanamente hablando, pues no se iba a poder. Pero Dios le dijo y Abraham le creyó. Qué simple, qué fácil, ¿no? Ay, amén, gloria al Señor. Pero cuando te toca a ti y me toca a mí, pues ahí estamos, ay, Dios mío, ya te olvidaste de mí. No, no, no es que Dios se haya olvidado de ti, sino es que tal vez no es el tiempo de que sucedan las cosas que estás esperando. Y pues hay que tener paciencia. Hay que orar mucho para pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Es tremendo esto. Dios lo prometió, Dios lo dijo. Versículo 19 de Romanos 4. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham, pues ya estaba, ¿verdad? Viejito. Ponle que, y todavía añádele que pues que la matriz de Sara pues era estéril, no iba a poder. Pero dice que no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Imagínate a Abraham despertando cada mañana. Él lo dijo, él cumplirá. Dios dijo, él cumplirá. Pues, ¿cómo le va a hacer? No sé. Pero él dijo, Dios cumplirá. Sus promesas son sí y en él, amén. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Fíjate, cuando, cuando se le hizo la promesa a Abraham, él tenía 75 años. ¿Sí? Para ese entonces, ¿sí? Él llegó a ser padre, ¿sí? De Ismael. De Ismael, ¿sí? Y después, pues, ¿verdad? En este punto, pues él engendró a Ismael a los 75 años. O sea, se le quemaron las, ahora sí como dicen, ¿no? Se le estaban quemando las habas, ¿verdad? Estaba ya ansioso. A Sarita quisieron ayudar a Dios, ¿no? De ahí salió la idea de ayúdate que yo te ayudaré, tal vez, ¿no? Qué sé yo. ¿Sí? Entonces, en este versículo se está refiriendo al tiempo en que Abraham tenía alrededor de 100 años. Mira, vamos a Génesis 12. Vamos otra vez a Génesis para que veamos esta parte. Génesis 12, versículo 2 al 4. Aquí se le dio la promesa para ese entonces, ¿sí? De que iba a ser un padre. Dice, versículo Génesis 12, 2 al 4. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para ese entonces él recibió esta promesa. Después de esto, versículo, ahora sí vamos al capítulo 16 de Génesis.
16, ah, en esta parte fue donde engendró a Ismael. Lo leo, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Luego dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, Ismael, ¿verdad? Es lo que significa. Dios oye. Dios oye es lo que significa Ismael, ¿no? Qué bonito nombre, y se lo dio Dios mismo, ¿no? Entonces vemos esta parte, ¿sí? En este versículo, del versículo 19, donde dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate en esta parte. En este versículo se está refiriendo en este tiempo de Abraham, que ya tenía alrededor de 100 años. Pero ahora vamos a Génesis 17, 15 al 21, porque se le renovó la promesa, se le volvió a traer la promesa a Abraham, recordándole, porque Dios es un Dios de pactos, lo que Él dice, Él lo cumple, ¿sí? Entonces, entendamos esta parte, Génesis 17, versículo 15 al 21. Para este tiempo Ismael ya tenía 13 años. O sea, nosotros lo leemos así de corridito, pero pues pasaron los añitos, ¿eh? Pasaron los añitos. Fíjate en Génesis 17, versículo 15 al 21. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viviera delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí se le renueva la promesa. Yo no sé qué promesa tú estés esperando del Señor, pero esto es para que tú y yo meditemos en esto. Dios ha dado promesas a mi vida, Dios ha dado promesas a tu vida. Algunas ya se cumplieron, algunas no. Pero esto nos habla de que Dios cumple lo que Él dice que va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuándo? Yo no lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Pero si Él dijo, Él cumplirá. Asegurémonos de caminar en integridad, en amor, buscar a Dios y sigamos la fe de Abraham, el ejemplo de la fe de Abraham. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Por eso tenemos que esforzarnos día a día. ¿Sí? No se debilitó Abraham, sino creyó en la promesa. Ya estaba casi de 100 años y él no se debilitó. Imagínate, yo pienso que sí. Imagínate que por un momento ponte en el lugar de Abraham. Por un momento. ¿Qué hubieras hecho tú?
Ahí hasta los puedo escuchar, ¿no? Pues creerle a Dios, hermano, pues obvio, ¿no? Pues evidentemente. Pero ya estando de 100 años y saber que todo ahora sí que todo en contra. Todo pronóstico en contra. 100 años, tu esposa es estéril, no puedes tener hijos, pero Dios dijo algo muy importante, ¿sí? No se debilitó. Yo pienso que eso también traería a nuestro corazón un aliento. Amado hermano, por eso tenemos que buscar y leer la Biblia y buscar esas promesas que ya están escritas en la Biblia y creerle a Dios, no ordenarle, porque yo no soy quien para darle órdenes a Dios. Simplemente creer en Él, creer lo que Él ha dicho. Así como Abraham, ¿verdad? Creyó, así como Moisés le decía a Dios, acuérdate de lo que le dijiste a Abraham, tu siervo, Abraham, Isaac y Jacob, acuérdate de lo que le prometiste a ellos. Así como los reyes que se arrepentían y se entregaban a Dios y clamaban a Dios, decía, Señor, acuérdate, tú dijiste esto. Acuérdate, Señor. Te vuelvo a repetir, yo no le doy órdenes a Dios. Yo no puedo. ¿Quién soy yo? Mi trabajo es creerle a Dios lo que Él ya ha dicho en su palabra. Y esto es un aliento de fe para nuestro corazón, para nuestro corazón. Esto es un aliento de fe para nuestro corazón, para nuestras vidas. ¿Sí? Fíjate, versículo 21 de Romanos, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hacer poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué maravilloso es esto. Abraham no sabía cómo Dios iba a cumplir su palabra. Pero esto era lo de menos. Él conocía a ese Dios de pactos. Él sabía que la palabra de Dios es la cosa más segura del universo. Y para él no había duda ni riesgo de creerlo. Qué tremendo es esto, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué dice Dios? Lee la Biblia, estudia la Biblia, pasa tiempo con Dios leyendo su palabra. Hazlo, hermano, ¿sí? Esa es la manera en cual vamos a tomar las promesas del Señor. Versículo 2 de este mismo, versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? Dios, fíjate, se sintió complacido en encontrar a un hombre que le creía, en este caso, a Abraham. ¿Recuerdas lo que leímos en Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham agradaba a Dios. Abraham era llamado amigo de Dios. Qué tremendo es esto. Ahora, versículo 23, para ir concluyendo con el capítulo 4, fíjate esta parte. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, ¿sí? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, nuestra fe es asimismo contada como justicia cuando tú y yo creemos a Dios. Cuando tú y yo le creemos a Dios. La única diferencia es que Abraham creyó que Dios daría vida a los muertos, es decir, a él y a su esposa, para que se cumpliese la promesa. ¿Por qué? Porque humanamente ellos ya no tenían la manera en cómo procrear vida. Ya estaban más cerca del hoyo para que entendamos. Pero como Dios es un Dios de lo imposible, siempre nos lleva hasta el punto final. Y esto fue lo que hizo con Abraham. Cuando ya estaban viejitos, Dios les cumplió su promesa. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios, ¿sí?, da vida a los muertos. ¿Sí? En el momento que creímos que Dios lo levantó a Jesucristo,
nuestro Señor, de entre los muertos. Él resucitó al tercer día. Y el hecho de que Jesús resucitó nos dice que la obra está consumada, que el precio ha sido pagado y que Dios está íntimamente satisfecho con la obra expiatoria del pecado llevado a cabo por nuestro Salvador, Ahora, retomando para resumir todo esto, lo que hemos visto acerca del capítulo 4. Sí, vimos que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Vemos que a David creyó también y le fue contado por justicia. Y vemos que no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada, sino que es mediante la fe en Cristo Jesús y cómo Abraham le creyó a Dios. Y esa fe, ese creer, ese amén le fue contado por justicia. Y cómo él tenía esperanza sobre esperanza, creyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Dios. Ahora, para concluir y cerrar con una oración, ¿tú le crees a Dios? ¿Le has entregado tu fe a Jesús, tu confianza, has puesto tu confianza en Jesucristo? Ahora, si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú ya lo hiciste, ya hiciste esto, ¿en qué áreas no le estamos creyendo a Dios? Eso es para que meditemos. Para que meditemos y le pedamos, si es necesario pedirle perdón a Dios, hagámoslo en esta noche. Pidámosle perdón a nuestro Dios por nuestra incredulidad. Pero esto es para que en este día nosotros también sigamos el ejemplo de Abraham, la fe de Abraham en creer en nuestro Señor Jesucristo. Abraham no tenía iglesia, no tenía Biblia, no había hermanos, no había congregación, pero él creyó lo que Dios le había hablado y lo que Dios le había dicho. Te invito a que tú también le creas y yo también le crea en esta noche. Así que vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? Acompáñame, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gloria, honra al Señor. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Dios, porque nos das la oportunidad de poder tomar lectura en tu palabra y ver lo que dice tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que tú eres un Dios de pactos, que tú lo que dices lo cumples y que tú eres Dios, Señor, el Rey de Reyes, Señor. Tú eres soberano y que en tu tiempo tú cumplirás lo que tú has dicho. Gracias, Padre, porque por medio de esto que hemos venido aprendiendo, Señor, vemos cómo tú nos has justificado gratuitamente, cómo, Señor, es mío, tú, Señor, nos has declarado inocentes y cómo ahora podemos ser hijos tuyos, Señor. Gracias por esos regalos, Señor, inmerecidos, por esta justificación gratuita que es mediante la fe. Gracias por la gracia tuya, mi Señor, porque Dios, si no fuera por ti, Señor, en verdad vana sería nuestra fe, pero tú resucitaste al tercer día y nos has venido a dar una vida nueva. Gracias, Padre Santo. Ayuda a cada uno de mis hermanos en esta noche que me estuvieron acompañando en este estudio. Bendice sus vidas, Padre. De igual manera, Dios, si nosotros hay un corazón incrédulo, quítalo de medio de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, Padre. Queremos creer en tu palabra. Quita de nosotros, Señor, cualquier estorbo, Dios. Quítalo del medio de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Si nosotros estamos fallando en tener comunión contigo, en pasar tiempo en la oración, en pasar tiempo leyendo tu palabra, perdónanos, Señor. Y te pedimos y te rogamos en esta noche que tú produzcas en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, porque reconocemos que apartados de ti, nada podemos hacer. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tus promesas. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque cada vez más vemos, Señor, que tú ya estás pronto a venir por nosotros, Señor. Y tenemos que estar en comunión contigo, Dios. Guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Bendícenos, Señor. Y te doy gracias, Señor, en esta noche, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, eso es todo, amigos y hermanos. Dios los bendiga. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.